Este fenómeno no distingue raza, religión, posición social, estructura física y está afectando cada vez a más temprana edad. El bullying o acoso escolar se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetitivas que ocurren sin una razón clara, adoptadas por uno o más estudiantes en contra de otros. Molestar a alguien sin importar lo que haga, solo por el gusto de hacerlo. La constancia en los ataques aumenta la gravedad del acoso, que ya es un problema de salud mental a nivel mundial. En México, el 65% de los niños y niñas en edad escolar han declarado haberlo sufrido. En el acoso podemos encontrar tres principales participantes. Uno de ellos es el agresor, quien tiene como objetivo intimidar, someter y consumir emocionalmente a la víctima y así poder ocupar un buen estatus social. Busca principalmente el reconocimiento y atención de los demás, así muy rápidamente se rodea de un grupo que se suman a la violencia contra la víctima. Me gustaba amenazar con sus vidas. Sé que no se debería jugar con esas cosas, pero igualmente yo lo miraba como un acto más de meterles miedo y que no volvieran a molestarme. No me gustaba que se metieran conmigo de ninguna manera. Es común que estos jóvenes tengan problemas en casa, donde se sienten reprimidos y llevan sus fuertes emociones a la escuela, donde las dejan salir en forma de violencia hacia sus compañeros. Es el problema en casa, la familia. Una familia que presenta una situación de violencia dentro de... Entonces, ¿qué sucede? El niño aprende violencia, genera violencia. Es un reflejo de lo que está sucediendo en su casa. Entonces, él lo está viendo como algo normal, entonces se repite en los diferentes contextos donde el niño vaya. La escuela es el lugar en donde mayor parte de su tiempo pasa, entonces pues se refleja como tal. Personas que en su casa tienen un rol un poco más pasivo, un rol un poco más de víctimas. Por lo tanto, al llegar a la escuela y al sentirse ellos con cierto grado de superioridad, o también para disfrazar estas debilidades que ellos tienen en sus hogares. Por otra parte está la víctima, quien generalmente es una persona tímida que posee un bajo autoestima, vive aterrorizado con la idea de enfrentar a su hostigador. Ante se muestra nervioso, triste y suele andar solitario en su vida cotidiana. Uno diría que es quien menos tiene la culpa, pero gracias a la común inseguridad en las víctimas, no se atreven a hablar sobre ello a otras personas, solo callan y soportan toda clase de acoso, pensando muchas veces que ellos tienen la culpa de todo y lo merecen. Porque en muchas ocasiones el bullying también lo propicia uno mismo al hacerse menos. Lo propicia uno mismo al decir, pues yo no sé hacer esto, yo no valgo, esta persona es mejor que yo. Entonces, al estar evidenciando con acciones o de manera verbal diciéndolo, uno mismo se expone para que llegue otra persona y comience a hostigarnos, comience a hacernos daño. El bullying es más complicado porque el joven permite que meses, años, que siempre lo están bulleando, inclusive hasta se acostumbra a que le digan el gordo, el feo, que le estén quitando sus cosas. Algunos de los factores que contribuyen a este rol es la sobreprotección familiar o falta de atención, debilidad o alguna deficiencia física, pues para los acosadores les parece más fácil intimidar a alguien con estas características. Crecí, me volví fuerte, grandote, me tenían miedo y aprovechaba ese miedo para poderlos asustar y golpear de alguna manera. Depresión y ansiedad pueden ser también otros signos, los cuales aumentan conforme pasa el tiempo. Fue algo difícil porque me generaba mucha ansiedad y depresión ese hecho. Entonces fue un proceso que junto a mi familia tuve que aprender a sobrellevar. Nuestro tercer participante es aquel que presencia y conoce el maltrato al que está siendo sometido la víctima. Esta persona recibe el nombre de testigo. Se distinguen dos tipos: los testigos activos, aquellos que animan al acosador, ríen sus gracias y le apoyan en sus fechorías, aunque no participen directamente en el bullying. Y los testigos pasivos, que simplemente son testigos del acoso pero no intervienen, ni para participar ni para detenerlo. Bullying, un problema social que ha azotado a la población estudiantil durante décadas. Es difícil decir cuál es la causa en específico que provoque el acoso, sin embargo podemos decir que existen muchos factores que influyen en la existencia de en las escuelas.
La falta de atención tanto en las escuelas como en casa suele ser otro factor que ayuda a que el bullying crezca cada vez más. Hay padres que no se involucran por completo en la vida de sus hijos debido a la exigencia de sus trabajos u otro tipo de impedimentos. Pues también tenía problemas familiares en casa, no tenía amigos, por lo cual no podía hablar con nadie, entonces todo se me guardaba dentro de mí. Yo creo que más que nada es un rencor que agarré en la secundaria para poder golpear a la gente. En el momento que mis padres se divorciaron, yo me tuve que ir a vivir con mi madre, no tenía muchas opciones. Entonces, pues yo le agarré como un odio por el simple hecho de haber despreciado a mi padre y nunca haberme explicado hasta la fecha el por qué sucedió eso. Por otra parte, los maestros están a cargo de tantos estudiantes que identificar una situación de abuso es muy difícil sin ayuda de terceros que reporten el problema. El bullying físico es el tipo de acoso más común, especialmente entre chicos. Incluye golpes y empujones entre uno o varios agresores contra las víctimas. Me gustaba llevar navajas, manoplas, cualquier arma blanca que fuera fácil de esconder. Y pues cuando alguien me molestaba, generalmente sacaba una de esas cosas. Sin embargo, no es la única forma de hostigar a una persona. El bullying verbal son acciones no corporales con la finalidad de discriminar, difundir rumores, realizar acciones de exclusión o bromas insultantes. Un tipo de acoso que se ha presentado con la nueva ola de tecnología es el ciberbullying, el cual es grave y preocupante por la gran visibilidad y alcance que se logra con los actos de humillación contra la víctima y el anonimato en el que pueden permanecer los acosadores. El contenido del acoso va desde los típicos insultos a montajes fotográficos o de videos de mal gusto, imágenes inadecuadas de la víctima tomadas sin su permiso, críticas sobre su origen, religión, su nivel socioeconómico o de sus familiares. El acoso escolar trae consigo múltiples consecuencias en la víctima, como lo son los problemas de rendimiento académico, baja autoestima, malestares físicos, heridas, alteraciones, dolores de cabeza y estrés. Los problemas psicológicos suelen ser trastornos del sueño como las pesadillas, síntomas de depresión y ansiedad. El autodesprecio y sentimientos de culpabilidad también se hacen presentes, provocando que en algún momento la víctima tenga ideas e intentos de suicidio. Principalmente era enojo conmigo misma porque yo no comprendía qué estaba mal en mí. No entendía qué tenía yo que no tuviera otras niñas para poder encajar. Si yo hacía todo bien, todo correcto, porque tenía que ser yo el producto de la burla. En lo que respecta al agresor, pese a que no les provoca un sufrimiento directo, algunos estudios indican que los acosadores pueden encontrarse previos a conductas delictivas. Este patrón de comportamiento puede traer como consecuencia la falta de control, una actitud violenta e irritable, tanto muestras de autoridad exagerada como imposición de sus puntos de vista e ideales mediante la fuerza y la amenaza. Entonces había momentos en los cuales no le hacía caso, la desobedecía y era muy agresivo. Entonces mi madre recurría a llamar a la policía para ir por mí y generalmente pues me escapaba, me iba corriendo de mi casa, me iba a otro fraccionamiento, no dormía en mi casa, llegaba al día siguiente. Las relaciones sociales y familiares suelen tornarse problemáticas, se pierde el interés por los estudios y provocan el fracaso escolar. Las consecuencias para la masa silenciosa, los espectadores, chicos y chicas que mantienen una actitud condescendiente con el acoso y pasiva ante el sufrimiento ajeno, no son tan evidentes. Sin embargo, pueden provocar en los sujetos pasivos la sensación o convencimiento de que no se puede o que es mejor no hacer nada frente a la injusticia, dando como resultado al afianzamiento de una personalidad temerosa, donde valores como el esfuerzo, la tolerancia o el afán de superación brillan por su ausencia. Si alguien comienza a sentir hostilidad por parte de sus compañeros, en ningún momento debe pensar que es normal o su culpa. Nadie merece ser agredido. Lo principal y lo más importante que se tiene que hacer es denunciarlo. ¿Denunciarlo con quién? Pues con las autoridades pertinentes. Hay que ir, hay que hablarlo, profesor, profesora o señor, señora, en el caso. Sabe que yo me estaba dando cuenta que esto está sucediendo con su hijo, le están haciendo esto. Y ellos son los que tienen que tomar la decisión. El acoso puede estar disfrazado de ligeras bromas. No debemos pensar, es un juego, porque no es así. Hacer que una persona no tenga ganas de ir a la escuela y se sienta terrible cada día no debe ser algo divertido. Es necesario tomar al bullying abiertamente en todos sus aspectos, donde se habla al respecto de sus consecuencias a corto y largo plazo, explicando qué es y planteando medidas de cómo evitarlo. Trabajar valores como la tolerancia o el respeto es fundamental,
para despertar la empatía del grupo y favorecer que no florezca el acoso. Es de gran utilidad llevar a cabo actividades grupales en las que tengan que trabajar juntos, estableciendo relaciones entre ellos para lograr un objetivo en común. Uno siempre necesita alguien en quien como apoyarse, alguien más que tus padres para contar cosas. Es necesario sensibilizar las propias instituciones educativas, hacer reuniones formativas para los docentes y alumnos, enseñándoles a detectar estos casos, la importancia de actuar contra ello y qué hacer cuando el alumno es parte de ello. Y hubo un momento en el que decidí dar un cambio en mi vida. Yo creo que ya en estos tiempos llevo unos 2-3 años sin meterme con nadie, sin agredir, sin molestar. Al contrario, ya busco poder ayudar y... El sujeto agredido y agresor deben ser atendidos de tal forma que no se sientan abandonados, sino apoyados y acompañados, haciéndoles ver que se están tomando medidas para solucionar la situación. Otra parte, el acosador o el victimario. En este caso, con este niño lo primero que tenemos que crear es un vínculo. Principalmente tiene que prevenir de los padres. El padre tiene que crear un vínculo con el menor, un canal de comunicación, porque en su momento no lo hubo y por eso llegó a presentarse esta situación. Comunicación con los papás para que apoyen al joven, comunicación con las autoridades escolares para que apoyen al joven acosador. Estamos hablando del acosador. Y si se requiere, pues que tenga otro tipo de programas que existen por parte del mismo gobierno. Les recomiendo siempre que pongan metas en su vida. Las metas les van a ayudar mucho a querer cambiar. Si no tienen metas, no saben a dónde ir. Y si no saben a dónde ir, siempre se van a meter en problemas. Siempre querer crecer y ser una mejor persona. Al final de cuentas, la agresividad, las ofensas y todo eso va a pasar. Y les van a ayudar mucho para saber y descubrir quiénes son en verdad. ¿Cómo poder parar un fenómeno tan grande que parece no tener fin? Es poco realista el creer que parará solo. El hecho de que lo presenciemos en nuestro día a día no lo hace normal ni aceptable. Parece casi imposible, pero en realidad no lo es. Si todos ponemos de nuestra parte, podemos luchar contra este fenómeno poco a poco.